Estaba a punto de llevarme la primera cucharada de pozole a la boca, cuando Mateo gritó del otro lado de la mesa. «Abuela, no te comas eso». Su voz salió tan fuerte y desesperada que todos se detuvieron en seco. Mi nombre es Celia, y hoy necesito contar algo que nunca imaginé vivir. En la noche de Navidad, una fecha que debería ser de celebración, casi termino en el hospital. ¿Y el motivo? Desafortunadamente, no te va a sorprender. Porque esta situación que tantas mujeres enfrentan dentro de sus propias casas es mucho más común de lo que al mundo le gusta admitir. Mi hijo Eduardo se había casado con Brenda hacía 8 años, y desde entonces yo intentaba construir una buena relación con ella. No era fácil. Brenda siempre fue distante, pero yo insistía en creer que era solo timidez. Mi nietecito Mateo era la alegría de mi vida. Ese niño de 7 años tenía los ojos del papá y un corazón enorme. Siempre que visitaba mi casa, corría directo a mi cuarto y pedía ver el baúl de madera que perteneció a mi mamá. Dentro de él, yo guardaba las joyas que heredé de mi familia. No eran piezas carísimas, pero tenían un valor sentimental inmenso. Eran anillos de oro que pertenecieron a mi abuela, un collar de plata con una virgencita que mi mamá nunca se quitaba del cuello, aretes que me regalaron en mi boda. Cada pieza contaba una historia, y Mateo, como un niño curioso, adoraba escucharlas. Brenda sabía eso. Ella siempre aparecía cuando yo abría el baúl. Se quedaba parada en la puerta del cuarto con esa mirada fija, observando todo en silencio. Esa noche de Navidad, todos llegaron como a las 8. Eduardo traía una botella de tequila para compartir con los primos. Mateo, mi nietecito, se me subió encima apenas entró, calentándome el corazón como lo hacía desde el día en que nació. Brenda, en cambio, entró y me saludó con ese mismo beso frío en la mejilla, sin siquiera preguntar si estaba bien. Una indiferencia que ya se había vuelto parte de nuestra rutina, pero que todavía dolía. Pasamos a la mesa y empecé a servir la comida para todos, como lo hacía todos los años con amor y dedicación. Preparé pozole, arroz con leche y los tamales que a Eduardo le gustaban tanto desde niño. Mis ojos se llenaban de orgullo al ver a mi familia reunida, aunque sabía que esos momentos se volvían cada vez más raros. Cuando estaba poniendo la comida en los platos de mis hermanas, Brenda se levantó y dijo que quería ayudarme, algo que ella jamás hacía. En ese instante, creí por un segundo que tal vez el espíritu navideño había tocado su corazón, que tal vez, solo esa noche, ella pudiera dejar de lado su indiferencia hacia mí. Hasta me dio gusto el gesto. ¡Ay! ¡Qué inocente fui! Ella agarró un plato y fue a la cocina. Se quedó ahí unos minutos. Cuando volvió, puso el plato frente a mí con una sonrisa que me pareció extraña, pero no le di importancia. Yo no desconfié de nada. Empecé a platicar con Eduardo y mis sobrinos sobre su trabajo. Mateo me contaba sobre la nueva escuela. Mis hermanas hablaban sobre los achaques que llegan con la edad, y todo parecía normal. Estaba a punto de llevarme la primera cucharada de pozole a la boca cuando Mateo gritó del otro lado de la mesa. «Abuela, no te comas eso». Su voz salió tan fuerte y desesperada que todos se detuvieron en seco. Eduardo dejó caer el tenedor en el plato. Brenda me miró asustada y yo miré a mi nieto sin entender nada. Mateo tenía los ojos muy abiertos, llenos de lágrimas, y señalaba mi plato con el dedo. «Vi que mi mamá le puso algo a tu comida, abuela». Lo vi. Yo pensé que era alguna broma de mi nieto y no podía creer lo que estaba escuchando. Miré a Brenda, esperando que se riera, que dijera que el niño estaba confundido, que aquello era un malentendido absurdo. Pero ella no dijo nada. Solo miraba a su hijo con coraje. Eduardo se levantó de la silla y preguntó qué estaba pasando. Cuestionó por qué Mateo estaba inventando esas cosas de su propia mamá. Su voz estaba enojada e impaciente. Brenda cruzó los brazos, fingiendo estar ofendida, como si fuera la mayor víctima de esa noche. Mateo empezó a llorar y repitió que había visto a su mamá sacar un frasquito de la bolsa y vaciar algo en mi plato cuando regresó de la cocina. Dijo que le dio miedo, pero no sabía qué hacer. Brenda, completamente alterada, le ordenó a Mateo que se callara.
Dijo que el niño estaba mintiendo, que tenía demasiada imaginación, que se pasaba el día entero viendo caricaturas e inventando historias. Intentó reírse, pero el sonido que salió de su boca fue forzado, casi desesperado. Mis sobrinos se quedaron callados, poniendo atención. Mis hermanas intentaban calmar la tensión, diciendo que era cosa de niños. Eduardo me miró, después a su hijo, y le pidió a Mateo que repitiera exactamente lo que había visto. El niño, aunque llorando, describió todo con lujo de detalle. Dijo que su mamá miró a los lados antes de abrir la bolsa, que sacó un frasco pequeño y transparente, y que vació el líquido justo en medio de mi plato, revolviendo rápido con la cuchara. Sentí que el estómago se me revolvía. Empujé el plato lejos y miré fijamente a Brenda. Le pregunté qué era eso. Ella negó de nuevo, dijo que la estaban acusando injustamente, que yo le estaba creyendo a un niño en vez de confiar en ella. Pero yo conocía a mi nieto. Mateo nunca mentía. Eduardo agarró la bolsa de Brenda que estaba colgada en la silla y empezó a buscar adentro. Ella intentó impedirlo, gritó que eso era invasión de privacidad, pero él no se detuvo. Y entonces lo encontró. Un frasquito pequeño, casi vacío, con un líquido transparente adentro. Eduardo preguntó qué era eso. Brenda no respondió. Mi hijo sacó el celular y dijo que iba a llamar a la policía. Fue en ese momento que Brenda entró en pánico. Empezó a llorar y le suplicó a Eduardo que no hiciera eso. Dijo que podía explicar todo, que las cosas no eran como parecían. Pero mientras más hablaba, más sentía yo un vacío creciendo dentro de mí. Le pregunté qué había puesto en mi comida. Tardó en responder, pero finalmente admitió que era un laxante muy fuerte. Dijo que solo quería hacerme sentir mal, nada más. Que iba a tener dolores, que iba a necesitar ir al hospital, pero que no era nada grave. Mis hermanas se alteraron, y Eduardo se puso fuera de sí. Gritó preguntando por qué haría algo así. Brenda confesó que quería que me internaran para poder entrar a mi casa sola. En ese entonces, ella sabía dónde yo guardaba la llave de repuesto. Su plan era simple. Mientras yo estuviera en el hospital, ella entraría aquí, agarraría el baúl de joyas y fingiría que habían asaltado la casa. Dijo que se había gastado el dinero de la mensualidad del departamento, ese que Eduardo siempre le transfería a su cuenta, en ropa y zapatos de marcas caras, solo para impresionar a las amigas del trabajo. Decía que no le gustaba sentirse inferior, que le daba pena su ropa sencilla. Y entonces, ahora tenía atrasada la mensualidad del departamento, necesitaba dinero, y esas joyas eran la única salida que veía. Mi cabeza daba vueltas tratando de procesar todo eso. La mujer que mi hijo había escogido para casarse, la mamá de mi nieto, estaba dispuesta a mandarme al hospital por unas joyas viejas. No podía hablar. Eduardo también estaba en shock. Miraba a su esposa como si estuviera viendo a una desconocida. Mateo seguía llorando, agarrado de mí, diciendo que tenía miedo. Brenda intentó justificarse. Dijo que no me iba a matar, que era solo para que me sintiera mal, que iba a estar bien después de unos días, como si eso hiciera alguna diferencia, como si su intención fuera menos grave por eso. Le pregunté si tenía idea de lo que podría haber pasado. Yo tengo presión alta, problemas del corazón, tomo medicinas controladas todos los días. Un laxante fuerte de esos podría haberme causado una deshidratación severa, un paro cardíaco, cualquier cosa. Ella bajó la cabeza y no respondió. Eduardo llamó a la policía. Mientras esperábamos, la casa que minutos antes estaba llena de luces y alegría navideña se transformó en una escena de pesadilla. Mateo no se despegaba de mí, y yo abrazaba a ese niño con toda la fuerza que me quedaba. Fue él quien me salvó. Un niño de 7 años tuvo el valor que muchos adultos no habrían tenido. La policía llegó 15 minutos después. Se llevaron el frasco para analizarlo y se llevaron a Brenda a declarar. Se fue esposada, llorando, gritando que había cometido un error, que estaba arrepentida. Eduardo se quedó parado en la puerta, viendo la patrulla irse. Cuando volvió adentro, se sentó en el sillón y se tapó la cara con las manos. Pidió perdón más veces de las que puedo contar.
Dijo que nunca imaginó que su esposa fuera capaz de algo así, que se sentía culpable por haber traído a esa mujer a nuestra familia. Yo no tenía palabras para consolarlo porque yo misma todavía estaba tratando de entender todo. Pasé la noche en vela. Mateo durmió conmigo, agarrado de mi brazo, y yo me quedé mirando el techo, pensando en cómo la ambición puede transformar a las personas en algo irreconocible. Brenda fue procesada por intento de envenenamiento. El proceso todavía está en curso, pero va a responder por lo que hizo. Eduardo pidió el divorcio al mes siguiente. Dijo que nunca más podría verla sin sentir asco y miedo. Hoy, varios meses después, todavía siento un nudo en el pecho cuando recuerdo esa noche. No por las joyas, no por el baúl, sino por la frialdad con la que planeó todo. Ella estaba dispuesta a verme sufrir, a verme internada, tal vez hasta en riesgo de muerte, solo para conseguir lo que quería. Lo que más me asusta es pensar que, si no hubiera sido por Mateo, yo me habría comido esa comida. Me habría sentido mal, habría ido al hospital y nunca habría sabido la verdad. Brenda habría entrado a mi casa, se habría llevado las joyas y yo probablemente habría creído que fue un asalto común. Lo habría logrado. Pero la inocencia de un niño lo derrumbó todo. Hoy miro a mi nieto con una gratitud que no cabe en palabras. Él me salvó sin siquiera entender completamente lo que estaba haciendo. Solo sintió que algo estaba mal y gritó. A veces eso es suficiente. Una voz que se levanta, aunque esté temblando de miedo, aunque sea pequeña. Guardo el baúl de joyas en el mismo lugar de siempre. No por terca, sino porque no voy a dejar que la maldad de una persona cambie quién soy o destruya los recuerdos que esas piezas cargan. Siguen siendo de mi mamá, de mi abuela y de mi historia, y nadie me va a quitar eso. Aprendí que la confianza es algo frágil, que se puede romper en segundos, pero también aprendí que el amor verdadero, ese puro y desinteresado, todavía existe. Está en los ojos de un nieto que prefiere proteger a su abuela antes que quedarse callado. Y eso, al final, vale más que cualquier joya.